Bueno, arrancamos. Buenos días, muchas gracias a los que nos están acompañando hoy. Mi nombre es Martín Piñeiro, soy el responsable de investigación y desarrollo de Invensis. Hoy voy a estar contándoles algunos temas que estuvimos trabajando acá, como ven en el título de la charla. Vamos a estar hablando de replicación de datos para aplicaciones desarrolladas en GeneXus, alojadas en SCP. Es un tema bien específico, pero es algo en lo que estuvimos trabajando en el último año y medio más o menos, y la verdad que nos ha dado muy buenos resultados. Queremos comentarles un poco lo que venimos haciendo. Yo quería arrancar contándoles, hace un tiempo yo estaba en una charla, estaba viendo una persona que contaba que se acaba de comprar un auto alemán, divino, espectacular, lleno de botones y perillas. Él destacaba que parecía la cabina de un avión. Todo era perfecto desde el punto de vista ergonómico, todo funcionaba, era extremadamente cómodo. Ahora, ese es un Tesla modelo 3. Cuando uno lo compara, los puntos de contacto son bien escasos, ¿no? Tenemos una interfaz de usuario totalmente diferente, que no vamos a discutir ahora si es mejor o peor o qué, pero la realidad es que son bien diferentes. Fíjense que en un caso toda la interfaz de usuario es mecánica. En el otro, con una pantalla táctil resuelve todo, la navegación, el climatizador, el modo de manejo, absolutamente todo. Entonces, el punto es que a los alemanes con este abordaje les toma más o menos 3 años poder hacer un layout diferente de esos controles, mientras que el abordaje de Tesla les permite en 6 meses poner a disposición una interfaz de usuario totalmente nueva, con upgrades y upgrades y upgrades. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Bueno, primero que nada, la persona que hacía esa observación es Hasso Plattner, uno de los fundadores de SAP, y él entiende que el software de SAP tiene que ir hoy hacia el lado de Tesla, digamos. Todo lo que sea referente a desarrollo tiene que estar del lado del abordaje de Tesla para poder ser ágiles y poner a disposición funcionalidades rápidamente. Por esa razón, en 2012, SAP empezó a hablar de SAP Cloud Platform y empezó a desarrollar una estrategia cloud bien fuerte. Con SAP Cloud Platform, SAP quiere proponer una plataforma abierta que sea la plataforma por defecto para extender las funcionalidades de SAP, para integrarla con otras aplicaciones, para construir nuevas aplicaciones y para conectarse con los usuarios. Entonces, en SAP Cloud Platform es donde nosotros tenemos que esperar hoy en día las últimas actualizaciones y el mayor trabajo por parte de SAP. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias para la comunidad GeneXus, que es lo que nos convoca hoy? Bueno, hoy en día desde GeneXus nosotros estamos en condiciones de usar esas funcionalidades y esos servicios que pone a disposición SAP Cloud Platform. Y en particular, hoy le voy a estar contando uno de esos servicios que tiene que ver con la replicación de datos para mejorar sustancialmente la performance de las aplicaciones cloud que desarrollamos en GeneXus. Entonces, como forma de mostrarles esto, les voy a comentar de un caso puntual que estuvimos trabajando, y bueno, va a ir por ahí la cosa. Vamos a empezar con la estrategia cloud de SAP. Inicialmente, SAP es una compañía on-premise, viene del mundo on-premise, está acostumbrada a instalar software en las empresas, pero se dio cuenta que la mano venía por otro lado. Entonces empezó a comprar compañías que tenían en su ADN ya el negocio cloud, que tiene una forma de delivery totalmente diferente, una forma de parametrización y un modelo de negocio totalmente diferente. SuccessFactors, que fue quizás uno de los primeros casos, después Hybris, que luego transformó en su portfolio de CRM con las soluciones de C4C. Pero bien, ¿qué pasaba con las aplicaciones desarrolladas por los propios partners y por los usuarios? Había que poner a disposición un entorno donde se puedan alojar y a su vez donde SAP pueda crear servicios para enriquecer esas aplicaciones. Ahí es donde surge SAP Cloud Platform, que lo vemos acá en la base de este esquema, sobre la cual se construyen una serie de servicios, los cuales no son todos relevantes para la charla de hoy, pero vamos a comentar algunos. Luego aplicaciones cloud ya disponibles por parte de SAP, aplicaciones que ellos ponen a disposición.
sistemas totalmente standalone como Business Objects Cloud, y después aplicaciones desarrolladas por clientes y por partners como Invensys, que va a ser el ejemplo que les voy a comentar. Todo eso apoyado en una plataforma abierta que pone a disposición además la base de datos HANA en memoria con todo lo que ello implica desde el punto de vista de tiempos de acceso. ¿Cuáles son los servicios que consideramos más relevantes para la comunidad GeneXus? Bueno, obviamente los servicios de integración. Estos servicios de integración son los que me permiten conectarme con el ERP y con cualquier otro backend de los que pone a disposición SAP, CRM y demás. Obviamente todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas. Tengo servicios específicos en SCP que me permiten dar de alta un ecosistema de sensores muy grande. Ese onboarding es un trabajo bastante tedioso que se puede apoyar en los servicios de Internet of Things de SAP. Toda la parte de Analytics que comentaba, ya sea con Business Objects Cloud, como una herramienta en sí misma, o microservicios disponibles en modalidad API que puedo usar sobre mis aplicaciones. Toda la parte de Single Sign-On, de validación de usuario, de autenticación, que puedo o bien utilizar la de GeneXus o utilizar la de SAP, manteniendo los usuarios del ERP. Almacenamiento, tenemos la base de datos HANA en varias modalidades disponibles en SCP, la podemos usar como un esquema compartido en una base de datos o una base de datos independiente por cada cliente, y una variedad altísima de algoritmos de Machine Learning. Tanto en integración como en Machine Learning se dan dos fenómenos bien interesantes que tienen que ver con los algoritmos y los flujos de integración disponibles out of the box por parte de SAP. Cuando yo me pongo a realizar una integración desde cero, tengo, además de una curva de aprendizaje, un tiempo muy largo de desarrollar desde cero esa integración. Si yo parto de un template o de un flujo básico que me permite hacer que el ERP hable con el CRM, ahí tengo gran parte del partido ganado y es uno de los valores de las herramientas de integración de SAP. Lo mismo con Machine Learning desde el punto de vista que ya tengo algoritmos y programas de entrenamiento de esos algoritmos para poder entrar rápido al tema de Machine Learning sin tener que desarrollar todo desde cero. Pero en definitiva, ¿qué es entonces lo que yo obtengo cuando contrato SAP Cloud Platform? Porque hay un montón de cosas, pero después está la oferta comercial y los paquetes. Hay varios paquetes, hay paquetes empresariales, paquetes de desarrolladores, pero en cualquier caso, este es el punto central de SCP y es la cabina de control de SCP. En este caso, acá tienen que ver la sección de aplicaciones Java, que es en donde terminan las aplicaciones GeneXus cuando yo hago un deploy directamente a SCP. Estas aplicaciones las puedo generar con un web IDE directamente en SCP sin necesidad de bajarme plugins y IDEs locales, desarrollo todo en la nube o lo desarrollo en GeneXus, como le comentaba recién, abro un túnel desde el computador del desarrollador y como resultado ya tengo una aplicación funcionando en SCP. Eso, desde el punto de vista operativo, tiene muchas ventajas. Nosotros las hemos experimentado en nuestros proyectos, en proyectos donde teníamos que desarrollar, por ejemplo, 6 o 7 aplicaciones para una implementación de RP, que es muchísimo. La verdad que con GeneXus y con este abordaje logramos acortar los tiempos significativamente. Después de la parte donde quedan las aplicaciones, tengo los servicios. Este es el catálogo de servicios que yo les comentaba antes. Hay muchos servicios que no son relevantes para esta charla, pero me voy a centrar en particular en lo que son los servicios de integración y en particular en un producto que ahora se llama SCP Integration y tiene dos modalidades que son Process Integration y Data Services. El primero está orientado a comunicaciones síncronas. Eso quiere decir cuando una aplicación tiene que invocar un servicio web, por ejemplo, de otra para obtener una respuesta, pero en cualquier caso invoca y queda a la espera de una respuesta. Eso entendemos por comunicación síncrona. Data Services está orientado a procesos batch de lo que conocemos más como ETL, los que vienen del mundo de BI, más parecido a la extracción, transformación y carga de datos. Son procesos que corren en batch y generalmente con grandes volúmenes de información. Y
y el módulo de integración de SSP está disponible en estas dos modalidades. Este gráfico que está acá, esto es un flujo de integración de la opción PI. ¿Ok? Acá lo que tiene que ver es que de un lado represento al sistema origen, la fuente de datos, que en este caso es el ERP de SAP, y por otro lado tengo un sistema destino, que puede ser un CRM o puede ser una aplicación desarrollada en GeneXus. En definitiva, cualquier endpoint que invoque y reciba datos. Lo primero que tengo que definir son las interfaces. Si ustedes se fijan, acá en este caso hay una interfaz, es un web service del estándar SOAP, pero puede ser cualquiera de estas interfaces. Hay algunas que van a ver que son propietarias de SAP. Por ejemplo, tengo Ariba, tengo iDocs acá. Eso es bien interesante porque quiere decir que estoy en condiciones de hablar, del flujo de integración, estoy en condiciones de hablar el idioma nativo de la aplicación de destino. Eso en performance es muy significativo y también en funcionalidad porque no tengo que hacer grandes artificios para poder recibir todos los datos. Del lado del ERP, en este caso es un iDoc, que es la forma de comunicación estándar del ERP, pero de vuelta, tengo otra serie de interfaces disponibles que voy a poder utilizar en mi flujo. Y luego está el flujo en sí mismo, que si bien está claro que lo que queremos es hacer llegar datos del sistema origen al destino y viceversa, en el medio puede ocurrir cualquier transformación. Puede haber concatenación de datos, puede haber parseo de datos, puede haber consolidación de varias fuentes de información, pero en definitiva tengo un flujo que me va a representar la trama de datos de entrada y la trama de salida, y yo voy a establecer estas relaciones en forma gráfica y con estos objetos que ven acá. Como les comentaba recién, tengo una serie de operaciones que pueden tener lugar. Acá hay un mapeo directo, el dato lo llevo a la tabla de destino, pero puedo hacer operaciones lógicas, matemáticas, operaciones de depuración de datos. La realidad es que esto tiene un valor muy grande desde el punto de vista de integración y acorta muchísimo los tiempos. Bien, yendo a la opción Data Services, que es la otra alternativa de integración de datos que tenemos y quizás la más relevante para lo que les voy a contar hoy, tiene que ver con un esquema de replicación de la base de datos local basado en un software que se instala en el cliente. Eso es un agente que básicamente lo que me evita es tener que abrir puertos del firewall. Ese agente está corriendo permanentemente en la red local del sistema on-premise, acá, esto es la oficina del cliente, me pone a disposición extractores ya definidos para muchas de las herramientas SAP y para otras de las más comunes, como por ejemplo la base de datos Hadoop y otras bases de datos muy utilizadas en Big Data últimamente, como también de redes sociales, y todas estas fuentes de datos las consolido en un Data Provisioning Agent, que lo que hace es abrir el túnel con la nube y empezar a mandar datos con la frecuencia que yo defina. Luego, esto ya es la nube, tengo una base de datos HANA Cloud, sobre la cual puedo sacar la información transaccional y analítica de siempre, o también puedo consumir esos datos que hoy están en una base de datos local HANA desde una aplicación GeneXus. Por ejemplo, en un escenario de este tipo tendríamos las tablas de esa base de datos HANA, son las tablas de GeneXus en sí misma. Las tablas de datos maestros, en vez de tener que hacer una carga inicial de todos los datos maestros, yo configuraría un escenario de este tipo, establecería una frecuencia de actualización de los datos maestros, de los datos de stock y demás, y ahí lograría que esta comunicación fluya automáticamente y que la aplicación de GeneXus pueda contar con todos los registros maestros en forma sincronizada del ERP, sin intervención de un DBA ni de nadie. Eso en una base de datos maestro grande es realmente significativo y nos ahorra un montón de problemas. Entonces, bien, vamos a ver un caso específico de como les comentaba recién, cuando yo desarrollo una aplicación en GeneXus y la despliego en SSP, como resultado voy a tener una aplicación Java nueva. ¿Ok? Esa aplicación va a tener acceso por parte de los usuarios y esta interfaz me va a mostrar qué es lo que pasó con la performance, cuántas consultas tuvo,
los recursos que yo tengo contratados en SSP, si están siendo suficientes o no. En el último día, acá hubo solamente 40 consultas el día de ayer. Esto es a modo de ejemplo, pero es en definitiva una consola de administración, un tablero de control de mi aplicación GeneXus, de acuerdo a la plataforma como servicio que me está comercializando SAP. Entonces, la arquitectura es como les comentaba recién, en la nube, basado en SAP Cloud Platform, una base de datos cloud, un componente de integración, que en este caso es Smart Data Integration, la aplicación desarrollada en GeneXus y el ERP local, que puede tener una base de datos HANA o puede ser cualquier otra de las bases de datos soportadas en la base instalada. Hoy en día el ERP por defecto es S4, por lo tanto corre en HANA, pero hay una base instalada muy grande de otra base de datos como Sybase, como IBM, como Oracle. Todo esto es viable y hay extractores en este componente, hay extractores listos para eso. Entonces, como resultado, yo voy a tener, por ejemplo, la tabla de datos maestros del ERP, voy a generar vistas para no llevarme todos los datos, sino que me voy a llevar solo los que son relevantes para esa aplicación. Llámese número de material, descripción y algún otro dato que puede estar en esa tabla o puede ser resultado de un join con otra. Establezco estas vistas, configuro la integración, digo, bueno, perfecto, estas tablas van a tener que replicarse cada vez que haya una modificación en la fuente de datos o un proceso batch cada 10 minutos o cualquier regla. Defino tareas de replicación que corren automáticamente o disparadas por algún evento. Todo eso lo hago acá en el agente que les comentaba recién. Es una aplicación, un software que se descarga localmente. Y finalmente, definido el modelo de datos y las tablas en GeneXus, recibo esos datos que vienen desde el integrador y ya las tengo disponibles como en una aplicación normal de GeneXus. Acá lo que ven es la herramienta web para definir esos flujos. Este es un flujo muy simple, pero lo que les quería mostrar es que tengo, por un lado, este es el origen de datos, ¿no? Es la fuente, es la base de datos local que tengo en el ERP de mi cliente. De esta base de datos genero vistas. Son las vistas que van a ser mi fuente de datos. Luego tengo la base de datos de destino, la base de datos de GeneXus, creada en HANA, la estructura de tablas que yo defina conveniente de acuerdo a la aplicación. Y después, nuevamente, haciendo un paralelismo con la opción de integración de procesos, acá tengo operaciones, pero son operaciones de base de datos. Tengo agregación, filtro, join, sort, las típicas. Entonces, en definitiva, defino las fuentes, las vistas que había creado antes, un script que toma esos datos con alguna lógica, eventualmente le agrega algún procesamiento que pueda ser necesario y lo tiro a la tabla de destino, que es la tabla de GeneXus, desde la cual directamente empiezo a usar los datos. Acá les voy a mostrar algunas capturas de una aplicación que desarrollamos usando esta arquitectura. Esta es una aplicación GeneXus muy simple. Se acercó un cliente nuestro, un cliente que tiene el ERP de SAP con una base de datos HANA, no es S4, o sea, es el ERP anterior con la base de datos HANA y una cantidad muy grande de registros. La problemática que tiene este cliente es que en el mostrador, cuando se acercan sus clientes, tienen grandes dificultades para vender rápido usando la interfaz de SAP. Entonces, la propuesta fue, vamos a crear una aplicación, una interfaz de venta muy simple conectada a SAP. Ahora, el primer problema que tenemos ahí es cómo hacemos con los datos maestros. Cómo nos aseguramos de que los clientes, la lista de clientes, el estado de cuenta de esos clientes, los artículos, el stock, toda la información fundamental para la venta esté actualizada y además no me genere un cuello de botella. Estamos hablando de varias sucursales distribuidas a lo largo del país. Entonces, este fue un caso donde dijimos, perfecto, vamos a probar de replicar las tablas de datos maestros en la nube y que la aplicación de GeneXus las tome directamente de ahí. Eso fue lo que hicimos por ejemplo, con los datos maestros de clientes. Fíjense acá, hay 20.484 registros. Esto con una carga inicial no hay ningún problema, pero esos clientes, esos datos son relativamente dinámicos y además tienen estados
tienen situaciones crediticias diferentes que yo tengo que actualizar cada vez. Entonces, si por cada página de estos datos yo tengo que hacer una consulta, invocar un web service, traerme los datos, presentarlo, estoy teniendo un cuello de botella adicional. Entonces, acá es un ejemplo, acá vemos un ejemplo claro de cómo me ayuda a tener los datos replicados. Me aseguro de que la información es consistente con la del RP y además me ahorro todos los problemas de acceso. Una historia similar se da con los artículos. 125.323 registros en el maestro de materiales de este cliente. ¿Se imaginan que traerse estos registros por cada línea del pedido es un tema bastante delicado? Entonces, acá GeneXus transforma esto en una consulta local. Si bien todo ocurre en la nube, para GeneXus es una consulta local y por lo tanto puede aprovechar todas las ventajas de la base de datos HANA en memoria. Bien, como resumen le quiero dejar estos tres conceptos. SCP es la herramienta de SAP para extender las funcionalidades de cualquier aplicación de SAP. Tenemos que esperar que los nuevos releases, las nuevas funcionalidades, ocurran todas acá. Así que al momento de optar por una plataforma como servicio, en un ambiente SAP, SCP es el lugar para ir. Por otro lado, GeneXus es una manera muy buena de acelerar el desarrollo de aplicaciones que extiendan la funcionalidad de SAP. Como les decía, nosotros logramos desarrollar 6 aplicaciones en algunos meses, mientras que con otro abordaje quizás que en ese tiempo desarrolláramos 1 o 2 con alguna otra tecnología. Tenemos frameworks muy atractivos desde el punto de vista de experiencia de usuario, con lo cual no tiene nada que envidiarle a otras herramientas desde ese punto de vista. Y en definitiva es una herramienta muy adecuada para esta arquitectura que estamos comentando. Y por último, las herramientas de replicación de datos, que tenemos opciones para procesos síncronos y procesos batch, que con esos dos escenarios podemos cubrir prácticamente el 90% de los escenarios de integración que nos encontramos en nuestros clientes hoy en día. Bien, muchas gracias. Cualquier pregunta, estoy a disposición. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias.